Hola, buen día, buenos días. Haremos la rueda de prensa en castellano porque hay alguna conexión desde Madrid. Presentamos la 12ª edición de la Semana de Programadores, que es nuestro punto de encuentro con profesionales internacionales y nacionales para dar a conocer espectáculos tanto internacionales como del país y ayudar a su posible internacionalización o que puedan salir de un país a otro o simplemente que los conozcan los programadores. Es una semana después de este par de años, después de este par de años un poco extraños con una cierta normalidad. Tenemos 75 programadores confirmados hasta el día de hoy, provenientes de 10 países. Y como la agenda ya habéis visto que es muy apretada en número de artistas, vamos a empezar ya con la lista de espectáculos y con las intervenciones. Bueno, habéis visto que hay un pequeño cambio. Marcos Mora va a participar en este primer bloque porque está a punto de salir de viaje, creo que de volver para acá. Pero vamos a empezar con Stefan Caegui, que creo que está conectado. ¿Se ha desconectado? Vale, pues Marcos, ¿estás aquí? Hola, Ya. ¿qué tal? Sí, estoy aquí. Estoy aquí. Hola Marcos, Hola. ¿qué tal? Bienvenido. Gracias. Nada, simplemente para presentar un poco estos Los Perros, que digamos hemos tenido unas cuantas veces en temporada alta, este año incluido con la Veronal. Esto es un proyecto que es de fuera de la Veronal, como muchos de los que estás haciendo últimamente. En este caso con una compañía navarra que se llama LED Silhouette. Ujú. Se ha estrenado en Cataluña la versión de calle y aquí tendremos el estreno de la versión interior con una escenografía bastante espectacular por lo que hemos visto. Y me gustaría que me comentases qué son estos perros y qué es y cómo trabajas cuando estás fuera de la Veronal, de alguna forma. Ujú. Pues bueno, justo los bailarines de los perros, uno de ellos bailan la veronal y su pareja, Marcel, ha trabajado conmigo en Kukai Danza cuando yo hice Oscara. Entonces, bueno, ellos me pidieron si podíamos hacer algo juntos. Yo, como sabes, trabajo no solo con la veronal, sino también con encargos exteriores y tal. Me parecía un acto de generosidad que a gente joven que está empezando, echarles un cable, intentar hacer una colaboración conjunta, trabajar con ellos, crear con ellos, a partir de ellos, son una pareja que trabaja junta, que viven juntos, lo que significa crear, el compromiso que eso supone. Y creamos a partir de su vida y intentamos construir una obra de medio formato, gran formato, de unos 50 minutos a partir de, bueno, qué significa quererse en nuestro tiempo, qué significa trabajar juntos y qué significa sobrevivir a la creación escénica, ¿no? En este sentido. Y bueno, contento, John López baila con la Veronal en varios proyectos, Marchel ahora trabaja como asistente de producción de la Veronal también y paralelamente trabajaba en Oscar de Kukai. Y así que todo quedaba en familia, era un compromiso de amistad y ganas de también poder no solo hacer espectáculos de gran escala con grandes óperas, sino también de estar conectado con lo que significa empezar y lo que significan los primeros pasos para un creador o una compañía como Let's Silhouette. Vale, creo que te tienes que ir como muy pronto. Tranqui, pero tengo tiempo, aún tengo Vale, tiempo. vale, vale. Vale. No, lo digo porque si hay alguna pregunta para Marcos, si la pueden hacer por chat o alguien quiere pedir la palabra, que lo puede hacer en directo. ¿Y por qué los perros? Bueno, bueno, no sé, hay una especie ahí de juego entre lo que significa la fidelidad, lo que significa la supervivencia, lo que significa ladrar, lo que significa acompañarse y bueno, jugaba con tenía muchas lecturas el concepto de los perros, ¿no? Nos parecía un título que, como siempre, los títulos tienen que servirte para referirte a los trabajos, aunque no tengas mucha información prematura, porque los títulos tienes que darlos con mucha antelación. Y nos parecía que la figura del animal y lo que significa ser un perro de muchas maneras, con las cosas buenas que tiene un perro y con las cosas menos buenas, nos parecía un título redondo para referirnos a lo que significa acompañarse, sobrevivir, ladrar, proteger, etcétera. Muchas gracias, Marcos. No sé si hay Gracias a ti. alguna pregunta que haya entrado para Marcos, porque no nos va a poder acompañar hasta el final del bloque.
De momento no hay ninguna pregunta, Marcos. Ok, pues no hay problema. Sí, Vale, Marcos, gracias. Si hay gracias. alguna pregunta después, intentaré responder por ti, como Vale, buenamente pueda. vale, gracias. Gracias, bon dia a Gracias. tots. Gràcies. Chao, chao. Chao. Vale, creo que hemos recuperado la conexión con Stefan. Sí, lo veo por ahí. Stefan, bienvenido. No te escuchamos. Ok, ahora debería funcionar, ¿no? Ahora te escuchamos, pero no te vemos. Ahora sí. Ahora sí, ok. Vale. Disculpa, me veo que hubo un problema aquí. Estefan, ¿hay algún problema con el eco? Ahora, a ver. ¿Tienes el micro silenciado? Ahora sí. Ahora creo que bien. Hola, Estefan, bienvenido. De Estefan vamos a presentar una película que de hecho es la grabación o la puesta en imagen o en cine de un espectáculo que se llama Temple du Présent, solo para un pulpo. Es un espectáculo que estuvimos hablando de traerlo a temporada alta en su formato presencial, digamos. Un espectáculo con una sola intérprete y un pulpo de intérprete, y aunque pueda parecer sencillo, era muy complicado técnicamente de traer y al final tuvimos que descartarlo. Después llegó la pandemia y apareció esta película que hemos pensado que era interesante presentar en el festival. Stefan, tú haces teatro, normalmente no hay una versión cinematográfica de tus espectáculos. ¿Por qué este trabajo con el pulpo, con los animales, y por qué es un espectáculo que has pensado que era interesante que se pueda presentar también en versión de cine? A mí me encanta traerlo a temporada alta porque la última obra que mostré ahí en Girona fue un robot y es un ser no humano, inteligente o no, uno se debate, y es también el caso para este pulpo. Es también un ser humano, no humano, en el cual proyectamos mucha humanidad. De alguna forma no podemos evitarlo porque tiene una capacidad cerebral muy alta para un ser bajo la agua. Tiene un cerebro además descentralizado, que es una cosa que no sé, Joseph Beuys siempre dijo que quiere pensar con las rodillas, y pienso que bailarines también mucho piensan con el cuerpo, pero es algo que artísticamente intentamos, pero que en su realidad casi no estamos hechos por. Y entonces hay una cierta también admiración para este animal, que también tiene 3 corazones y que es simplemente un actor increíble con 8 patas que nos mantiene observando. Me parece que funciona como, no diría que es una película en este sentido, no está hecho para el cine, pero sí es una captación de una obra que se puede asistir y que funciona de alguna forma performativamente, porque ya en la obra en sí mismo, que en su centro estaba un gran acuario con varias telas de proyección. Entonces ya las cámaras interactuando con el animal, incluso el animal en un momento toma una cámara flotante y empieza a jugar con esta cámara. Entonces hay algo del vídeo ya inherente dentro de la obra como estaba pensado desde el inicio. El espectáculo se presenta a propuesta vuestra con un coloquio posterior. Creo que hay un interés vuestro artístico también en hablar sobre la obra después. O sea, que no se quede solo la experiencia del espectador, sino que pueda haber un debate posterior o unos comentarios posteriores.
Sí, voy a estar ahí para intercambiar con los que se confrontaron con la presencia del animal durante una hora. Me parece que es una cosa muy performativa de hacerlo, ¿no? Porque, no sé, vamos quizás con nuestros perros a hacer un paseo corto o vamos al zoológico y pasamos como 2 minutos frente a un animal, pero la confrontación así durante horas es un encuentro con un ser con el cual desarrollamos una empatía que sí, puede ser interesante, que nos intercambiamos después. Vale. Bueno, nos veremos el domingo, o te veremos el domingo. Muchas gracias, Stefan. Sé que también tenías como un calendario muy apretado. Muchas gracias por haber podido estar en directo. No sé si puedes estar un rato conectado, si no, lo digo por si hay alguna pregunta, las haríamos después de Joan Guillerm, si no, también intentaré responder por ti. Ok. Sí, ¿Vale? ahora mismo no hay ninguna pregunta. Vale, muchas gracias, Stefan. Y ahora pasamos al tercer espectáculo de este bloque internacional. Tenemos aquí a Joan Guillerm, artista único en pista del Cirque Isi, que está en Girona con su espectáculo Terces. A Joan Guillerm habíamos intentado traerlo al festival desde hace bastantes años y siempre había sido muy complicado por calendarios, por agendas. De hecho, no había sido posible. Y finalmente llega al festival con este espectáculo que sigue la línea de sus espectáculos anteriores, Secret 2, ¿no? Donde él es la única presencia en la pista. Yo creo que es un espectáculo de carpa, pero con un solo artista presente en la pista y con unos elementos circenses creados por él. Yo le quería pasar la palabra para que nos cuente un poco lo que es este Terces y un poco también como qué supone para él. Lleva creo que muchos años entre las dos versiones de Secret Terce de estar solo en la pista. Es una decisión muy clara, digamos. ¿Por qué tienes ganas de estar solo en la pista y qué es este tercer espectáculo de pista? Pourquoi je suis tout seul et Parce que ça représente le père, c'est comme troisième spectacle après. Oui. D'accord. Alors, pourquoi je suis tout seul? Parce que j'ai beaucoup de choses à montrer et peu de temps, et que j'aime montrer des choses dans un ensemble avec la maîtrise du temps et de l'espace. Voilà. Pues a mí me gusta estar solo porque tengo muchísimas cosas que mostrar y muy poco tiempo. Y lo que quiero siempre es mostrar un conjunto, con un claro control del tiempo y del espacio. Ensuite, donc, Terce est un spectacle en mutation depuis 20 ans, peut-être ou plus, je ne sais plus. Le principe de mutation, c'est qu'il y a une mutation tous les 7 ans. Et à chaque fois qu'il y a une mutation, il y a la moitié du spectacle qui est totalement renouvelé, un quart qui reste du précédent et un quart qui revient du précédent. Donc, je joue sur une sorte de banque qui me permet de montrer des choses très anciennes avec des choses qui n'existaient pas alors et de faire dialoguer cette matière. Terce es un espectáculo que está en mutación, podríamos decir que aproximadamente unos 20 años, aunque no lo recuerdo exactamente si son 20. Una mutación se produce cada 7 años y normalmente cada vez que hay una mutación, el 50% del espectáculo se renueva, el 25% es el espectáculo precedente y el otro 25% es el anterior a este espectáculo precedente. De modo que me encuentro con una especie de banco donde trabajo con cosas muy antiguas, cosas que no existían y donde se establece este tipo de diálogo. Bon, et ensuite, si je dois parler un peu du spectacle, je dirais que donc j'y montre, comme j'ai toujours fait, des pratiques minoritaires non traditionnelles.
C'est-à-dire que je suis issu du milieu du cirque. J'ai eu des pratiques traditionnelles que l'on connaît, que l'on voit dans les cirques. Aujourd'hui, avec le temps, j'ai abandonné toutes les pratiques minoritaires traditionnelles pour ne montrer que des choses, des pratiques non minoritaires, enfin minoritaires mais non traditionnelles, c'est-à-dire des choses qui n'existent nulle part ailleurs. Les pratiques minoritaires, c'est tout ce qui ne se fait pas, ce qui ne se fait plus ou ce qui ne s'est jamais fait. Y si puedo hablar un poquito del espectáculo, me gustaría comentar que mis orígenes proceden del mundo tradicional, de las prácticas minoritarias del mundo tradicional del circo, pero ahora con el tiempo he ido abandonando todo lo que son estas prácticas más tradicionales y he preferido centrarme en lo que considero las prácticas minoritarias. Prácticas minoritarias y ya no tradicionales, por lo tanto ya no se encuentran en ningún otro lugar. ¿Qué entiendo yo por prácticas minoritarias? Pues es aquello que ya no se hace, aquello que ya no se hace más o aquello que nunca se hará. Donc aujourd'hui, TERS, c'est une sorte de laboratoire en public où je montre des choses qui n'existent nulle part ailleurs et qui ont la capacité de créer l'attroupement s'ils n'étaient pas organisés. C'est-à-dire que les choses qu'on n'a pas l'habitude de voir sont capables d'attirer les hommes et de créer ce que j'appelle l'architecture naturelle de l'attroupement, ce qui est l'espace traditionnellement du cirque. Y por lo tanto se puede decir que TERS es como una especie de laboratorio público donde lo que yo hago es poner de manifiesto cosas que no podemos ver en ningún otro lugar. Es esta capacidad, por lo tanto, de crear como una especie de agrupación, de troupe, de esta especie de grupo, de todo aquello que nosotros no vemos, pero que atraen a la persona. Es lo que yo denomino la arquitectura natural de la agrupación o de la troupe. Es decir, todo aquello que básicamente es el espacio natural de lo que corresponde al circo. Cuando hablabas de las prácticas minoritarias, hablabas de las cosas que no se han hecho nunca, que esta parte creo que está más clara, tú inventas tus propios mecanismos de circo, pero también hablabas de las cosas que ya no se hacen. Ahí estás hablando de aparatos que se habían usado en el circo clásico y que después han desaparecido. Quería entender un poco más qué quieres decir con lo que ya no se hace. Est-ce que vous faites référence là, par exemple, aux appareils du monde du cirque qui ne s'utilisent plus maintenant, qui s'utilisaient peut-être à une époque, mais maintenant ne s'utilisent plus? Non, enfin, pour moi, ce que j'appelle pratiques minoritaires traditionnelles, c'est tout ce qui se fait, ce qu'on identifie comme pratiques circassiennes, c'est-à-dire les trapézistes, les acrobates, les jongleurs, tout ça. Tout ça, c'est ce que j'appelle la pratique minoritaire traditionnelle. Moi, ce que je fais, c'est les pratiques minoritaires non traditionnelles, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas exploitées par les hommes, dans des corps de métier ou dans n'importe quel... Parce qu'en fait, les pratiques minoritaires traditionnelles sont des choses qui n'ont pas été exploitées dans aucun corps de métier. Et c'est parce que les hommes ne les exploitent pas qu'ils ont du sens au cirque. Il n'y a pas de corps de métier qui jette des instruments en l'air pour les rattraper. Il n'y a pas de corps de métier qui se balade dans l'air parce que c'est dangereux. Enfin, et c'est parce que ces choses n'existent pas dans les corps de métier ou dans les pratiques humaines qu'elles ont un intérêt dans l'espace des points de vue et qu'elles sont capables de créer l'architecture de l'attroupement et de se produire au cirque.
A ver, no, yo cuando me refiero a las prácticas minoritarias tradicionales, fundamentalmente hago referencia a aquello que nosotros identificamos con los típicos elementos circenses. Por ejemplo, los trapecios, los trapecistas, los acróbatas, los malabaristas. Fundamentalmente me refiero, por lo tanto, a todas aquellas cosas que no se han convertido en un oficio. Y precisamente porque no son oficios, nadie se gana la vida en principio lanzándose sobre un trapecio o lanzando objetos al aire para hacer malabares, precisamente por eso, porque no existen en una práctica humana cotidiana como oficio, acaban despertando el interés de la gente. Y eso es lo que permite crear lo que yo denomino la arquitectura de esta especie de troupe circense, arquitectura natural de la troupe circense. Alors peut-être pour illustrer un peu ce que je fais comme pratique minoritaire aujourd'hui, non traditionnelle, par exemple, je fais des constructions en direct avec des bâtons de 3 mètres et je construis des choses sans aucun lien avec des enchevêtrements, donc c'est des clés mécaniques, un savoir-faire de construction qui est une construction où on se demande comment ça peut tenir. Et en fait, c'est un savoir-faire que peu de gens ou personne ne connaît. Et c'est le fait que ces choses paraissent impossibles qui en fait une pratique minoritaire. Ou alors j'invente des véhicules de locomotion, des choses qui n'existent pas, ou des énergies, des sortes de moteurs à eau. Enfin, il n'y a que des choses qui ne se font pas ailleurs, quoi. Por eso, si puedo añadir un poquito más para incidir, hacer hincapié en este concepto de prácticas minoritarias no tradicionales, que es lo que yo hago en mi circo, me gustaría, por ejemplo, comentar que, entre otras cosas, hago construcciones en directo con palos que pueden llegar a medir hasta 3 metros y que en principio no tienen puntos de unión, es todo un juego mecánico. Y para hacerlo me baso, por lo tanto, en mi know-how, en los conocimientos que yo tengo para hacer esta construcción. Parece imposible conseguirlo y por eso yo lo denomino una práctica minoritaria. Otro ejemplo podría ser la construcción de vehículos de locomoción o incluso la elaboración de motores de agua. Merci Joan. On va voir un vidéo de Romeo Castellucci et on donne un peu de temps à la presse pour demander si on veut. Vamos a pasar ahora al último espectáculo internacional, que es el Terzo Reich de Romeo Castellucci. El Terzo Reich es un espectáculo que estuvimos barajando hace 2 años, el año de la pandemia, porque el proyecto de Bros, que finalmente hicimos el año pasado, por razones obvias, digamos, no se podía hacer porque había muchos extras en escena y era un momento en que esto no se podía hacer. Y nos plantearon ese proyecto que finalmente también cayó porque tuvimos que cerrar los teatros durante unas semanas en Girona. Y lo recuperamos este año. Es una instalación performativa, hay una performer y hay una parte instalativa. Y no tenemos a Romeo en directo, pero tenemos un vídeo que os vamos a pasar donde él cuenta un poco sobre el espectáculo. Y mientras tanto, perdón. The Third Reich is an installation about the language, on the language, within the language. The Third Reich is an installation on the dark side of the language that is not anymore the common home, but something that comes from outside in order to take control on us. Words are marching against us. There is a totalitarian quality, attitude in this installation. So we feel strange in front of these words, in front of our language. Thank you very much. No sé, perdón, no sé si hay alguna pregunta de este bloque. Hola Narcís, no hay ninguna pregunta. O sea,
Vale, pues vamos a liberar a Joan y vamos a pasar al siguiente bloque con Cabo San Roque, que daremos unos segundos para hacer un cambio técnico. Merci beaucoup. Además. Creo que ya estamos a punto. Sí. Pues continuamos con la rueda de prensa, con este segundo bloque de estrenos en Cataluña, en España. El primer espectáculo que presentamos ya se ha presentado en el festival, se estrenó la semana pasada, se llama Flors y Viatges, Flores y Viajes, de Cabo San Roque. Cabo San Roque son Laia Torrents y Roger Schut. Hoy tenemos a Laia aquí con nosotros. Y desde hace unos años han creado una trilogía de instalaciones, espectáculos. Ella tiene su propia definición de lo que hacen a partir de autores catalanes, de autores clásicos catalanes de la literatura. Empezamos con Joan Brossa, el más contemporáneo, después Jacinto Verdaguer y después, y en este caso, Mercè Rodoreda, a partir de su libro Flors y Viatges. Viatges y Flors, perdón. El libro es Viatges y Flors y el espectáculo Flors y Viatges. Es una instalación sonora, en este caso con más texto que en las ocasiones anteriores. Utilizan más tanto las palabras de Mercè Rodoreda como de otros autores. Es un espectáculo precioso. Este lo he visto en directo, por tanto lo puedo decir. Y le paso la palabra a Laia para que cuente un poco qué es este Flors y Viatges, qué es este tipo de trabajo tan particular que hacen. Bueno, Flors y Viatges, perdón, es la última parte de una trilogía, ¿no? Que nos servimos de la literatura catalana, de autores catalanes, para hablar de temas universales. La característica es que el público siempre entra dentro de la escena, el público siempre está contenido dentro de la obra y es parte de esta obra. En esta ocasión el público está sentado porque el espacio es muy pequeño y no da para más. El público entra dentro de un espacio que podría ser un jardín, un bosque o lo que decimos quizás hubiera podido ser un pueblo y nos basamos en el libro Viajes y Flores de Mercè Rodoreda, que he leído a partir de Svetlana Alexievich, la escritora y periodista ganadora del Premio Nobel en 2015, para hablar de la guerra, pero de la guerra desde el punto de vista de las mujeres. Porque como dice Svetlana Alexievich, la guerra la cuentan las mujeres, lloran, cantan como si lloraran, ¿no? Y es la guerra. Mercè Rodoreda tiene un cuento, ¿no?, que lo dice muy bien: los hombres juegan a hacer la guerra y las mujeres nos quedamos aquí. Son las mujeres quienes, y los niños, y no solo los niños, sino también los pájaros, los caballos, la tierra, quien sufre las consecuencias de estas decisiones tomadas por hombres. Y también
hay un testigo porque hacemos una lectura comparada entre los libros La guerra no tiene cara, rostro de mujer y Últimos testigos de Svetlana Alexievich. Vemos, leyendo estos libros, nos dimos cuenta que Marcel Rodoreda hablaba de lo mismo, pero destilado desde la poesía, porque como dice Svetlana Alexievich, un testigo que está dentro de sus libros, este horror solo se puede hablar desde la poesía. Hace falta un poeta y es lo que consigue Marcel Rodoreda, es desde la poesía, desde la fantasía, desde la ficción, que sirve como herramienta para describir o transmitir y al mismo tiempo de protección de uno mismo, ¿no? Sobre los recuerdos, para describir el horror de la guerra que es la de hoy, la de ayer y las que vendrán. A nivel, bueno, ya desde Dimonis, que fue el espectáculo que estrenamos hace 3 años y que todavía creo que estabais montando esta El sábado se inaugura en Tarragona. Digamos, yo creo que ahí empezasteis de manera clara a trabajar con colaboradores artísticos que participan en el espectáculo. Cuéntanos un poco los nombres o los elementos que hay de colaboración. Sí, el primero de la trilogía, la primera parte, que es No me hizo Joan Brossa, ahí solo intervienen objetos. En Alemania lo subtitularon de una forma que creo que está bastante conseguida, ¿no? Que es una ópera objetual, ¿no? Son solo los objetos que, haciendo sonido y música, nos hablan de paisajes y generan unos paisajes. Después de esto quisimos, en los textos de Verdaguer era muy importante la persona. O sea, precisamente Joan Brossa lo que hace es trabajar con una mujer, no esa mujer. Y en cambio Verdaguer hablaba con nombres propios, ¿no? De los poseídos y de la Virgen, y para encarnar todas esas cosas creímos que la figura humana era necesaria. Gracias a nuestro trabajo hemos podido colaborar con muchos artistas y seguimos trabajando, ¿no? Muchas veces haciendo colaboraciones con artistas que admiramos mucho y que nos pueden, en el caso de Dimonis, era, por ejemplo, el Niño de Elche, nos podía dar la fuerza de alguien poseído, igual que Rocío Molina, con quienes ya habíamos trabajado. Y aquí repetimos con Rocío, porque cuando trabajamos con ella, Rocío posee el don no solo de su arte, sino de ser capaz de entender lo que tú quieres transmitir y ponerse a dejarse llevar por lo que tú crees. Y ella confía plenamente. Y esto es un placer, pero al mismo tiempo ella aporta algo que nosotros no seríamos capaces de hacer con otro bailarín, ¿no? También participa Nuria Graham, que es una cantante que canta una versión de Billie Holiday, de Strange Fruits, que también entendió perfectamente la intención, el mood de lo que queríamos expresar. Luego también está un coro de mujeres que interpretan un tema de Giorgi Ligeti. Y una cosa muy importante es que justo cuando estábamos en medio o terminando, ya podríamos decir, al final de estos 3 años, porque cada creación de esta nos dura a nosotros aproximadamente 3 años, pues estalló la guerra de Ucrania. Y llegaron aquí, donde vivimos nosotros, un montón, empezaron a llegar refugiadas ucranianas con sus hijos, y veíamos las noticias y lo que contaban, lo que explicaban era exactamente lo que nosotros estábamos leyendo de Marcel Rodoreda, de Svetlana Alexievich, y es como muy fuerte cuando te das cuenta que estamos en el mismo, siguen sucediendo las mismas cosas y seguimos sufriendo las mujeres del mismo modo. Y afrontándonos, ¿no? Enfrentándonos a la guerra y al día a día de estas guerras. Y entonces decidimos
trabajar con ellos, así ayudarlas también. Y hemos hecho la colaboración con 8 mujeres ucranianas y con sus hijos que poniendo voz a las palabras de Mercè Rodoreda, en realidad ponen cuerpo a los mismos horrores. Gracias, Laia. Quédate un poquito, vamos a Vale. seguir con el bloque, pero quédate por si hay preguntas hasta el De final. acuerdo. Vamos a pasar la palabra a Guillem Albà. Guillem Albà también trabaja con objetos, pero de una forma muy distinta a como los trabaja Joan de Guillermo o Cabo San Roque. En este caso, con objetos muy pequeños, porque es un espectáculo de pequeñísimo formato para 70 espectadores y con la mano, ¿no? Más solitud, que es y que se estrena, lo vamos a ver el sábado porque se estrena en el festival. Guillem, cuéntanos un poco de este nuevo proyecto. Hola, buen día. Pues el espectáculo nuevo sí se llama Más Solitud y creo que es el espectáculo que he hecho más pequeño. Sé que he ido más a buscar el mínimo de material, el mínimo de movimiento también. Creo por parte también porque he ido perdiendo el miedo a hacer demasiadas cosas, ¿no? Que cuando eres más joven tienes como miedo y haces más cosas como para gustar o haces más cosas porque crees que esto va a hacer más gracia, y a medida de ir actuando he descubierto, esto que ya se sabía la teoría, pero que haciendo un gesto en vez de 6, la gente ya puede reír, incluso reír más. Así que he ido a buscar el clown, que es una técnica que siempre utilizo, pero al mínimo de juego y más pequeñito, con menos energía, y también de material, sobre todo con títeres, que era algo que me apetecía mucho, que siempre he utilizado los títeres, pero esta vez quería hacerlo de manera ya atreverme del todo, que creo que nunca me atrevía también porque mis padres se dedican a hacer títeres y este año cumplen 50 años de compañía. Y yo justo, ahora que ellos cumplen 50 años y se retirarán, he dicho, voy a hacer títeres. Conscientemente e inconscientemente también, porque a la vez he visto después que estoy haciendo una técnica de títeres concreta, que es con la que ellos empezaron. Así que estas vueltas de la vida. De Guillem Albà, que también ha pasado por el festival unas cuantas veces, conocemos como mínimo 2 caras, digamos, una cara muy festiva, muy juerguista, digamos, hablo de espectáculos, no me meto en otras cosas, y otra cara más poética. ¿Y algún espectáculo que ha jugado, digamos, a situarse entre estas 2 caras? En el caso de Más Solitud, ¿dónde estamos? Estoy ahí en la mitad de los 2 colores. Era como que en el principio empecé hacer espectáculos de clown más festivos, más alegres, y también me gusta, y por otro lado hacía lo más poético, más tranquilito, ¿no? Y desde hace un tiempo, ya con el último, con Calma, que también la estrené en la temporada alta, me gustó mezclar los dos colores. Y aquí Más Solitud creo que sigo con esta parte de mezclarlo, donde hay poética que te puedes emocionar, donde, por ejemplo, pues hago toda una escena solo con las manos, contando una historia de amor solo con las manos. Y también hay la risa, pero sin ir a buscar lo excéntrico ni la locura, desde una comicidad mucho más pequeñita, más de incluso más buscar la sonrisa más que la risa. Vale. Gracias, Guillem. Perdona, Sí. hay una pregunta de Jordi Bordas para Guillem, que dice que si nos puedes contar mejor en qué consiste esta técnica de títeres. Esa concreta que digo que hacen mis padres, el títere de agua, títere de guante, que es el clásico. Pasa que mis padres lo empezaron a hacer de manera clásica, de títere de guante, donde el manipulador se esconde y hacia arriba, y yo lo juego diferente y lo mezclo también jugando con el manipulador, donde uno activa al otro y donde es una relación entre 2. También utilizo otra técnica de títeres con los dedos, con las manos, pero el de guante es el que he intentado como darle la vuelta un poco y jugarlo diferente.
Gracias, Guillem. Vamos a acabar el bloque con Eva Yerbabuena y Juan Cruz Díaz de Garay Esnaola. Te pido, Guillem, si puedes, que te quedes conectado por si hay alguna otra pregunta al final del bloque. Eva, Juan, ¿estáis por aquí? Eva, ok, perfecto. Hola, Hola, ¿qué tal? bienvenida a la multirueda de prensa. Un placer siempre estar aquí con vosotros. Eva también es conocida del festival. Ahora hacía unos años que no estaba. Yo creo que en una de las primeras ediciones de la Semana de Programadores estaba también programada. Y en este caso presenta su último espectáculo que se presentó en la Bienal de Sevilla, si no me equivoco. Y para mí, y la diferencia, digamos, o la particularidad de este espectáculo que nos vas a contar tú, por favor, es esta colaboración con Juan Cruz, que, no sé, promete desde sin haber visto el espectáculo en directo, promete una mezcla de lenguajes. A Juan Cruz también lo conocemos de su trabajo personal y de su trabajo con Sasha Valls. Que, bueno, que promete ser una mezcla de lenguajes que me gustaría que nos contaras. Bueno, Refracción desde mis ojos nace de una invitación que Eva le hace a Juan Cruz Díaz de Garay Esnaola, persona y artista a los que admiro, aun siendo una misma, y después de esa confesión personal y ese encuentro que tuvimos y de abrirnos el uno al otro, muchísimo más, ¿no? A ver, llega un momento en tu vida que, bueno, necesitas volverte a reconocer, volverte a mirar a ti misma, pero no desde tus ojos, sino desde los ojos en este caso, de Juan, ¿no? Y la verdad es que ha sido maravilloso. Es una forma de reconocerte que te sigue ayudando a crecer y a mirar hacia adelante de otra manera. Hay muchísimas inquietudes que compartimos, muchísimas confesiones de lo que pensamos, las dudas, lo que hemos vivido, las necesidades, con lo que estamos de acuerdo, con lo que no estamos de acuerdo, hasta qué punto nos abrimos y tenemos una confianza y nos dejamos manipular y manipulamos. En fin, hay toda esta maravilla llena de conflictos, de dudas, de placeres. La verdad es que es un trabajo muy, muy hermoso, donde, como bien has dicho, compartimos lenguaje. No se trata de fusionar, además es una palabra que yo no me gusta utilizar. Compartir un espacio, compartir vivencia y compartir, pues, la mirada del uno al otro. Con unas luces maravillosas, con unas sombras maravillosas, con un elenco increíble que nos hace disfrutar y de alguna manera juegan a esa provocación que nosotros buscamos, ¿no? Refracción, yo creo que es el título definitivo, pero que habíamos jugado con él desde mis ojos desde el principio y en las últimas semanas apareció la refracción, que creo que explica bastante bien lo que dices de no es fusionar, sino que es cambiar a través de una luz, en este caso entiendo que de la mirada del otro. Exactamente. O sea, veremos tu lenguaje y el lenguaje de Juan Cruz en escena. Eso es indiscutible y maravilloso. Yo de verdad os digo que para mí ha sido un enriquecimiento maravilloso. Hemos disfrutado muchísimo, nos hemos abierto con una confianza brutal, nunca ha habido duda, nunca se ha dicho esto, ¿no? Y eso es muy necesario y muy importante a nivel artístico y personal, por supuesto. Muchas gracias, Eva. Vamos a ver si hay alguna pregunta de este segundo bloque que hemos organizado, digamos, para Cabo San Roque, para Guillermo, para Eva. Creo que están escribiendo, un segundo. Vale, sí, esto pregunta para Eva. No.
no, ahora ya no, la han quitado. No, perdón. Espera, sí, perdón. Pregúntale a Eva a qué se refiere cuando dice que buscamos la provocación. Lo pregunta Rosa Díaz de Agencia F. A ver, yo creo que hay muchas formas de provocar. No es una de mis tendencias. Yo cuando hablo de la provocación me refiero a eso que ocurre, que muchas veces llamamos duende dentro del flamenco. Y se hace el duende y aquí pasó algo mágico y maravilloso. Entre nosotros, entre los artistas, entre los coreógrafos, los bailarines, bailadores, necesitamos a eso que yo llamo provocación, una provocación de intenciones, ¿no? Para que realmente ocurra eso que nosotros llamamos, a mí me gusta llamarlo magia porque para mí es mágico cuando sucede, a la hora de cantar, a la hora de expresar la música, el espacio escénico. Desde que comenzamos la creación, pues bueno, vamos a decir inconscientemente porque era necesario y era exactamente lo que tenía que ser, van sucediendo ciertas cosas cuando les vas contando a los músicos qué necesitas de ellos, pues de alguna manera la forma de hacerlo provocan en ti una forma de moverte, una forma de sentir, una forma de expresar. A esa provocación me refiero yo. Uriol, ¿tenemos alguna otra pregunta? Nada más. Pues muchas gracias, Guillem, muchas gracias, Eva, muchas gracias, Laia. Espera un momento, perdona, Narcís. Sí que hay una para Laia que hacen ahora que ha hecho Jordi Bordas del Punt Avui que dice a Laia, en la instalación con Brossa, espera, es que lo he hecho en catalán y lo tengo que traducir. A la Laia, en la instalación con Brossa también hay la guerra, pero de trinchera. ¿Podríamos decir que se pasa de la narrativa crónica a la abstracción poética? ¿Lo he traducido bien? Sí, es cierto que no me hizo Brossa o no va a hacer Joan Brossa, está la guerra presente, los paisajes de la guerra y hechos desde la trinchera. Es un soldado que es Joan Brossa, que al mismo tiempo es poeta. Y lo que pasa es que en su obra no está reflejada esa guerra, excepto el poema 30 Divisió, que también está presente, y él es cierto que fue a la guerra siendo un niño, ¿no? Tenía 17 años y ahí está presente, pero aquí es como las consecuencias de la guerra, ¿no? Y visto la cosmogonía es totalmente femenina y es el hecho de parir, ¿no? Svetlana también lo dice muy bien y hablo mucho, o sea, nos basamos en Rodoreda, pero hablo mucho de Svetlana Alexievich porque es como el código para descifrar a Rodoreda, ¿no? O sea, Rodoreda es muy críptica, muy oscura, muy poética y el código para descifrarla ha sido Svetlana. Y Svetlana dice, ¿no? O sea, el horror de las mujeres es mucho mayor porque nosotros damos la vida, la regalamos, la cuidamos, ¿no? Y es la guerra, el exilio y el día a día, poner los rulos, cocinar habas, eso es la visión de la guerra, pero desde otro punto de vista muy distinto. Y de alguien, o sea, Brossa también va a la guerra sin él haber decidido hacerlo, ¿no? Es mandado a filas, pero las mujeres siempre sufren las consecuencias y nunca toman las decisiones, ¿no? Pero una es una visión mucho más poética y la otra más paisajística, más descriptiva. Perfecto. No hay más para ti, Laia. Lo que sí hay, Narcís, te digo que Jordi Bordas ha hecho una pregunta para Stefan Caegui cuando ya se había ido, que te la hace un poco a ti, a ver si tú puedes responder. Sí. Que dice, ¿la película de Caegui se verá simplemente o hay alguna intervención acuática? Se verá simplemente, no habrá salpicaduras el domingo en el Trufo. Ok, pues no hay más preguntas.
Pues gracias. Pasamos, gracias Laia, Eva, Guillem, otra vez. Hasta, bueno, nos vemos todos estos días. Nosotros vamos a seguir con los 3 últimos espectáculos que son espectáculos que se presentan en el festival, que ya se han presentado, ya se han estrenado, ya se han presentado en Cataluña y que hemos pensado que eran espectáculos que podían interesar a los profesionales internacionales, a nuestro público, evidentemente, que nos visitan estos días. El primero es de Azcona Tolosa, a Canto Mineral. Tenemos aquí a Chalo Tolosa, que se está yendo ahora mismo. Sí, miro. Vale. Está modificando la luz. Hola. El merino de la Sala Planeta. Hola, ¿Me Chalo. escuchan? Sí, ahora sí, te escuchaba un poco raro. Presentamos este Canto Mineral con Tolosa. Casi nació o creció con una trilogía sobre la explotación en América Latina, de alguna forma, con distintas temáticas, y una vez terminada esa trilogía empieza un nuevo... Esto nos lo detallas tú si me equivoco, pero por lo que tengo entendido estrena un nuevo ciclo con este Canto Mineral dedicado a hablar más de la tierra, seguramente de uno de los elementos que menos se habla en escena, digamos, como de las cosas inertes. Cuéntanos un poquito qué es este Canto Mineral y cuál es el proyecto un poco en general de los próximos años de Azcona Tolosa. Bueno, nosotros empezamos con Laida trabajando sobre, como dijiste bien, sobre la trilogía Pacífico, sobre la idea de la barbarie colonial y neocolonial en Latinoamérica. Y luego de 7 años trabajando sobre esto, 3 espectáculos y unos cuantos proyectos más, hemos cambiado de serie. La serie se llama ahora, ya no se llama Pacífico, se llama Falla. Y en este caso lo que pretendemos hablar, lo que pretendemos investigar sobre todo, porque lo que nuestro trabajo tiene que ver bastante con la investigación, tiene que ver con las colonias del futuro. Ya hablamos de la colonia del pasado y la colonia presente, y lo que nos toca ahora imaginarnos es qué va a ser la colonia en el futuro. Y para eso básicamente lo que hablamos es de la colonia aeroespacial, de del extractivismo, de la minería aeroespacial. Para eso lo que hicimos es esta pieza, el proyecto se llama Falla, y Canto Mineral es como una pieza que es una pieza pivote entre la trilogía Pacífico y el proyecto Falla. Es la primera pieza sería como la última pieza de Pacífico, al mismo tiempo que es la primera del siguiente proyecto. Y en este caso lo que hablamos es de la tierra. En Pacífico siempre hablamos de la barbarie sobre el territorio, muchas veces en relación a la gente que habita el territorio y cómo lo sufre, los pueblos originarios, por ejemplo, del Amazonas o de Puelmapu. Y en este caso hablamos de la barbarie me interesaba hablar sobre la tierra en sí mismo, sobre las piedras, sobre los volcanes, sobre lo que la tradición judeocristiana ha decidido que no está vivo, que es inerte, que pertenece a este planeta pero que no es, que es, pero que no, al mismo tiempo que no es. La tradición judío-cristiana pone primero a los seres humanos, luego pone a los animales, a las plantas, hasta los hongos, y hasta ahí llega. A partir de ahí, todo el resto de cosas que hay en el planeta, realmente, según la teología cristiana, no fueron creadas por Dios. Ya estaban ahí, y Dios creó todo el resto de la vida. Lo que estaba muerto no tiene que ver con Dios. Para nosotros lo importante era transformar, entender otros tipos de vida como sujetos de derecho, no solamente como objetos en los que se puede llevar la barbarie adelante, sino también como sujetos de derecho, como se está haciendo ahora en muchas partes del mundo. De hecho, en muchas constituciones nuevas del mundo se están entendiendo las cosas que reconocemos como inertes, no vivas, como sujetos de derecho. Los ríos son sujetos de derecho, hay montañas que son sujetos de derecho. Solo nos interesaba hablar sobre eso, sobre piedras, sobre montañas. Decías tú que era quizás de las cosas que menos se hablaba en teatro. Pues nos interesaba hablar de esto, nos interesaba hablar de las cosas que quizás menos se hablan, pero que nos configuran como sociedad y como humanidad. Es quizás el tema menos sexy posible, porque hablar de piedras no es muy sexy, pero bueno, como challenge, como tarea, nos interesaba mucho. Aparte yo vengo de un desierto, o sea que para mí hablar de piedras y de montañas y de cosas así es hablar de mi educación sentimental también.
Hemos hablado sobre todo de la parte temática del espectáculo. A nivel estético, yo creo que la compañía ha ido definiendo una estética y un modo de trabajo, por lo menos en la trilogía, donde hay un espacio que se construye, donde hay muchas veces intervenciones tipo verbatim, digamos, o sea, como poner en vuestra boca o escuchar palabras dichas por alguien. En este nuevo ciclo o en este espectáculo de transición entre un ciclo y el otro, ¿seguís con vuestro lenguaje? Sí, tenemos la sensación de que haber cogido el mismo lenguaje pero haberle dado la vuelta. O sea, seguimos con la construcción desde cero de un espacio. Lo que pasa en el caso de la trilogía era un paisaje, en este caso no lo es. Vendría siendo una especie de muestrario de piedras o sí, como básicamente en este caso ponemos al elemento en el centro. El elemento no vivo es parte central de este espacio. Usamos los verbatines también, usamos citas, pero en este caso las citas documentales, que la parte de la investigación documental es una parte que siempre es muy importante en nuestro trabajo. Algunas citas, por ejemplo, les modificamos el año y les modificamos la persona que lo dijo y se vuelven a hacer citas apócrifas que hablan exactamente de cosas que pasan, pero ya no directamente quién las dice. Porque quizás la cosa más importante que hemos hecho como cambio de lenguaje en este caso es sumar a la parte de la investigación documental todo un trabajo sobre ciencia ficción, que era una cosa que no habíamos entrado nunca. Ya que tenemos que imaginarnos cómo van a ser las colonias del futuro, también tenemos que imaginarlas desde el lado de la ciencia ficción, desde el lado de la literatura que habla del futuro. Ese quizás es como el mayor cambio, pero el lenguaje sigue siendo más o menos el mismo. Hay un cambio muy importante y es que no solamente estamos Lai de John Escena, está también Joao Lima, que es un tercer intérprete, y quizás una de las cosas más importantes de la pieza tiene que ver con la sonoridad, porque hacemos sonar esas cosas muertas, esas cosas inertes, las hacemos escucharse, las que hacemos hablar, las escuchamos también. En este caso tiene que ver con el trabajo en directo que hace Rodrigo Ramsey, que hace la banda sonora de toda la pieza en directo y casi sin utilizar ordenadores, o sea, todo es un trabajo analógico de trabajo de frecuencias muy importante, de piedras que se rozan, de agua que cae, de trabajo de materialidad. Eso quizás también es el cambio de lenguaje más importante. La banda sonora sigue siendo muy importante, como era antes, pero ahora es casi parte central, de hecho. De hecho, este espectáculo lo hemos estrenado ya en 2 versiones. La segunda versión es un concierto, donde quitamos casi toda la parte escénica y solamente hacemos el concierto y los textos. Que esto lo estrenamos en Pamplona en julio. Bueno, aquí veremos la versión escénica. Aquí veremos la versión escénica, en una sala muy acotada, muy pequeñita, donde estaremos todos muy juntos, que nos gusta mucho. Y sí, no, aquí veremos la parte escénica que se estrenó en el Teatro Yura. Hicimos 3 semanas de funciones porque éramos en un proyecto de residencia del Teatro Yura. Y ahora este es como el reestreno de la pieza, luego de haber pasado por una última residencia en Toulouse hace un par de semanas. Muchas gracias, Chalo. Si Gracias te puedes quedar un rato, por si hay preguntitas después, vamos a hablar aquí en el camerino. Perfecto, muchas gracias. Vamos a hablar ahora de aquellas que no deben morir, del colectivo Las Huecas. Teníamos a Julia Barbany por aquí. Habían anunciado a Nuria, pero finalmente tenemos a Julia en directo. Aquellas que no deben morir es seguramente el espectáculo de las artistas más jóvenes que se verá durante la Semana de Programadores, un colectivo femenino que en este espectáculo, que si no me equivoco es el segundo como colectivo, hablan desde la juventud, hablan de la muerte, lo cual normalmente no son temas que consideramos separados, digamos, pero decidieron que este era el tema del que querían hablar. Julia, ¿por qué y cómo habláis de la muerte? Bueno, pues hola. No sé, desde el colectivo existió como la necesidad de interrumpir un poco los relatos convencionales sobre la muerte. Entonces nos engrescamos en un proceso muy performativo en el que empezamos a hacer experimentos, cavamos nuestra propia tumba, generamos nuestros propios rituales y entonces empezamos a pensar sobre la perspectiva más burocrática de la muerte y nuestra idea era poner eso, ¿no? Como poner en la esfera pública
un tema tabú como es la muerte desde sus procesos burocráticos, ¿no? Desde la industrialización de la muerte y desde las economías de la muerte. Y entonces empezamos a investigar junto a dos colaboradoras que aparecen en la pieza, que son Núria Isern, que es una tanatopractora, y Julia Sánchez, que es activista de la muerte, que forma parte de una asociación que se llama Som Provisionals. Y ahí pues descubrimos pues todo el mundo de la funeraria y los entresijos y los juegos de negocios que se pueden generar cuando un tema es tabú, al fin y al cabo, ¿no? Y nosotras, pues, desde donde hemos hecho esta pieza desde imaginarios muy precarios, no solo por nuestra condición precaria, sino por un interés sobre lo precario, entendiendo precario como teatral. Y hemos intentado escenificar esta problemática desde un punto político y documental, como comentaba, a partir de las dos colaboradoras, pero también desde un punto muy poético e incluso cómico. En estas estamos. Sí, yo diría que el espectáculo tiene una combinación de lenguajes bastante, o sea, como que hay lenguajes variados, una combinación bastante interesante. Hay partes más casi documentales, digamos, y partes muy, bueno, con fantasmas en escena, vaya, como que son muy diferenciadas. Esto es parte de la forma de trabajar de las huecas, del colectivo. Sí, bueno, las huecas siempre decimos lo mismo, somos 5, cada una tiene imaginarios muy distintos y se acerca a los temas y a las problemáticas de lugares muy distintos. Entonces, al trabajar de forma colectiva, sin una dirección, se acaba generando pues una estética propia, muy Frankenstein, en la que todo tiene cabida, pero intentando sobre todo ser muy finas en que eso no quede como pequeñas setas que no se relacionen las unas entre las otras, ¿no? Entonces ese ha sido el gran trabajo, intentar poner todos esos imaginarios en común para generar una pieza que fuera redonda, ¿no? Y sí, como comentabas, ¿no? Podemos desde... Es lo que te comentaba antes de utilizar un lenguaje muy precario, ¿no? Que tiene mucho que ver con lo teatral, ¿no? Queremos eludir el cuerpo, queremos presentar un no cuerpo en las artes del cuerpo, pues cómo eso se ha generado a lo largo de la historia, ¿no? Pues simplemente con colocar una sábana, ¿no? Que es probablemente la primera cosa que se encontraron encima de ese cuerpo, ¿no? Y ficcionar que ese cuerpo no está. Hay esa visión naif sobre la falta de algo que nos interesaba y que parece al principio muy absurda, pero puede llegar a ser muy intensa y habla mucho de nuestra relación con el hecho del traspaso, ¿no? Muchas gracias, Julia. También te pido lo mismo, si puedes estar un ratito por si al final de este ya bloque final de la rueda de prensa hay alguna pregunta para vosotras. Perfecto. Y pasamos al último espectáculo de la larga lista que hemos presentado hoy. Una imagen interior del Conde Torrefiel. Creo que tenemos a Tania Bieler aquí. Hola, Tania. Hola, buen día. Bienvenida y disculpa que te hayamos hecho esperar tanto. No pasa res. Bueno, el Conde Torrefiel también es otro de las compañías que ha pasado en muy diversos formatos por el festival. Desde espectáculos para una persona hasta espectáculos con 80 intérpretes en escena a la vez. Esta vez llega con una imagen interior, seguramente es el espectáculo que más grandes escenarios o escenarios míticos ha pisado. Ha estado en el Festival de Aviñón, aquí lo hemos visto en el Grec, estuvo en el Kunsten, ha hecho un poco ya la gran ruta de festivales europeos y nos gusta también que pase por temporada alta. Hemos hablado de que yo creo que el Conde Torrefiel tiene una estética y un lenguaje muy propio que a la vez, por lo que estábamos comentando, se proyecta en espectáculos que pueden ser muy distintos entre sí.
Sitúanos un poco una imagen interior en el recorrido del Conde, que seguramente todos los que están escuchando conocen o conocen en parte. Una imagen interior para nosotros, como bien has dicho, al tener calendarizados escenarios y festivales con una visibilidad consistente, nos ha forzado a hacer un trabajo de maduración de precisamente nuestro lenguaje escénico y al mismo tiempo dar un paso más allá. A nivel de contenido, esta obra nació con la necesidad de dar forma a la sensación de vivir en un mundo hiperconstruido y hecho de ficciones y sistemas inventados que, que organizan el tiempo de nuestra vida y que son extremadamente artificiales. Entonces, la cuestión que subyace a lo largo de toda la obra se articula a través de una oposición entre lo que es la vida orgánica, un real natural, y lo que es un real artificial, es decir, todo lo que la humanidad ha creado a lo largo del tiempo para organizarse y sobrevivir. Lo que podríamos llamar progreso frente a la condición natural de los cuerpos que viven, se reproducen y mueren. Entonces, para nosotros era importante que poner en escena la cuestión de que los sistemas artificiales a través de los cuales nos organizamos y nos protegemos se construyen a partir de un sistema natural al que pertenecemos y en un contexto que da vida, también, que da vida pero que también amenaza la vida, que es la naturaleza. Entonces, digamos que la cuestión es que el equilibrio entre estos dos mundos es actualmente muy problemático y se ha destabilizado. Luego formalmente pues seguimos con el texto proyectado en pantalla, que es algo que venimos haciendo habitualmente, es una forma para que el espectador a través de una proyección tenga una relación directa e íntima con las palabras que contrasta mucho con lo que es la puesta en escena, que normalmente es muy distante y muy aséptica, con el movimiento de los cuerpos y de otros elementos en escena que en este caso son muy artificiales. Nosotros hemos decidido que todo lo que aparece en escena tiene un aire muy, muy artificial y la escenografía es de plástico, la luz es LED, realmente son como materiales, digamos, de siglo XXI o final del siglo XX, pero que caracterizan mucho lo que es esta nuestra contemporaneidad. Luego hay una cosa en esta pieza que para nosotros ha sido un reto, que es escribir el texto en primera persona, cosa que no habíamos hecho antes, y es la primera persona, el singular, perdón, el yo. Y el propósito de este yo es encontrar un camino para que su naturaleza intrínsecamente íntima es dada por la percepción de la primera persona, o sea, el yo, un texto intimista de alguna manera, pueda traspasar las fronteras y devenir un nosotros, que creo que era una necesidad para nosotros muy importante en este mundo hiperconectado, hiperconstruido, en la que los individuos se han atomizado mucho, pero existe un común denominador, por lo tanto, nosotros. Esto es lo... No sé qué más puedo decir. No, bueno, yo creo que has dicho bastante. Vale, gracias, La pieza Tania. llega a temporada alta muy cogida, ha rodado bastante, hemos hecho muchísimos cambios a lo largo de estos meses desde que se ha estrenado y puedo decir que en temporada alta la pieza está en su máximo esplendor. Hombre, vamos a ver O la lo mejor que versión. puede llegar a ser, o sea, es lo Va- que es esto. Vamos a ver la mejor versión de la pieza en temporada alta. Eso Sí, yo creo que está sí. claro. Muchas gracias, Tania. Narcís, si hay disculpa, hay una pregunta para Tania. Vale. Jordi Bordas, del Punt Avui, pregunta ¿cuál es la importancia de temporada alta en la trayectoria de la compañía? En la trayectoria de la compañía, temporada alta ha sido muy importante porque gracias a temporada alta y este ciclo o programa condensado de programadores internacionales, nuestra compañía en el 2015, creo, entró en contacto con programadores internacionales y se dio el salto y la consolidación de la compañía a nivel internacional. Eso ocurrió en temporada alta y de hecho, bueno, no conozco ningún otro festival que... o sea, hay, pero que creo que la temporada alta fue un poco precursor en esto, en dar espacios a artistas locales, igual con una trayectoria más corta o menos conocidos,
dentro de lo que es una programación que invita o que seduce la llegada de programadores internacionales para que se pueda gestar un recorrido también más allá de los límites estatales, de las fronteras. Límites, no, fronteras. Bueno, y dentro de las fronteras, ¿no? Que a veces tampoco es tan fácil. No, que va, claro, paradójicamente. Yo, mientras damos un poco de tiempo por si hay alguna otra pregunta para Tania o para Julia o para Chalo, nada, solo quería recordar que aparte el núcleo principal de la Semana de Programadores es evidentemente la programación, porque los profesionales nos movemos para donde podemos ver más espectáculos o que creemos que nos pueden interesar, pero que también hay alguna actividad paralela, hay una comida de programadores y artistas con el único objetivo de que se puedan conocer en un entorno informal y puedan hablar de lo que han visto o de lo que verán sin la presión a veces de una presentación formal. Y luego también hay una sesión de presentación de proyectos donde vamos a hablar de proyectos de 3 compañías, de la Veronal y de las Huecas. Marcos ha estado aquí no como Veronal, pero van a presentar el próximo proyecto de la Veronal, el próximo proyecto de las Huecas y también el próximo proyecto de Nahuel Bet y Marcel Borràs, que muy probablemente se van a ver todos en la próxima edición de temporada alta. Y creo que esto es todo por mi parte. No sé si hay alguna, Oriol, ¿hay alguna otra pregunta para el último bloque? Sí, bueno, hay una última pregunta general de Vale. Jordi Bordas que dice: ¿con qué expectativa van el fin de semana los programadores? ¿Esperan vender bolos, conseguir residencias, coproducir montajes? No sé si es una pregunta para mí o para los artistas. En general, para ti, para los artistas. Vale. A ver si tenemos alguno todavía aquí. O sea, yo puedo No, ¿Perdón? sí, bueno, es más, estaba pensando más sobre todo en Guillem Albà y también en Chalo, en Guillem Albà, perdón, no, en Chalo y en la Julia, ¿no? ¿Cuál es su perspectiva de presentarse, no? Esta es mi profesión, yo pretendo vivir de esto, así que cualquier cosa que salga de aquí me parece bien. O sea, una residencia, un bolo, una producción, incluso hasta un café gratis ya me parece saludable para mi economía. Todo el resto que venga, perfecto. Pues yo creo que en el caso de Chalo también han pasado... También ha habido encuentros que han resultado positivos en temporada alta. Sí, nosotros somos compañía asociada del Teatro Garón de Toulouse, desde que ellos nos vieron hacer Tierras del Sur en esta misma sala, de hecho. Sí. Somos compañía asociada, gran cantidad de los bolos que hemos hecho, que hemos girado por Europa, han salido de aquí también, o sea que para nosotros temporada alta siempre ha sido un referente. Yo antes trabajaba con Roger Bernat, para nosotros también conozco la experiencia de Roger también con este festival, o sea que realmente es un sitio en el que se agradece estar, de hecho. Gracias, Narcís. Gracias. Julia. Bueno, pues nosotras también, como Chalo, cualquier cosa, encantadas. Sí que es verdad que existe la voluntad de poder mover un poco la pieza internacionalmente. Entonces, pues hemos trabajado mucho para tener todo el tema de los subtítulos y tal correctamente. Así que esperamos que nos pueda salir alguna gira fuera de España, que digamos. Y nada, como justo empezamos un nuevo proyecto, pues también poder trazar alianzas de cara a ese tercer proyecto. Oriol, ¿alguna otra pregunta? Pues no hay ninguna más. No. Bueno, ya yo creo que ha durado lo suficiente. Muchas gracias a todos, periodistas, artistas. Nos vemos este fin de semana en Girona y Sal. Muchas gracias.